La noche había caído sobre la ciudad como un manto pesado. Las farolas apenas iluminaban las aceras desgastadas, y el viento frío corría entre los edificios vacíos como un susurro de soledad. La gente apresurada caminaba hacia sus casas, cerrando puertas, encendiendo estufas, buscando calor y refugio en medio de la oscuridad. Pero en una esquina olvidada, en una calle que pocos querían mirar, permanecía sentada una pequeña niña. Se llamaba Isabel. Apenas tenía 8 años, pero en sus ojos se reflejaba un dolor demasiado grande para su corta edad. Su vestido estaba roto, sus pies descalzos y su cabello enmarañado caía sobre su rostro mojado por las lágrimas. Esa noche no había nadie a su lado. Su madre la había dejado allí con una promesa vacía. Ya vuelvo, espérame. Pasaron minutos, luego horas, y la promesa se convirtió en silencio. Isabel lo comprendió. Había sido abandonada. El frío mordía su piel y el hambre comenzaba a pesar en su pequeño cuerpo. Pero lo que más dolía no era el frío ni el hambre, sino el vacío en su corazón. ¿Cómo podía alguien abandonar a una niña tan pequeña? ¿Por qué la habían dejado sola en un mundo tan grande y desconocido? Mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente, Isabel se abrazaba a sí misma intentando encontrar un poco de consuelo. No sabía qué hacer, no tenía dónde ir. Sus lágrimas corrían sin cesar, cayendo al suelo como gotas de desesperanza. En su inocencia, no entendía de razones ni de crueldades, pero sí conocía el lenguaje del dolor. Y en ese silencio roto por sus sollozos, su corazón comenzó a clamar. «Jesús, si estás ahí, ayúdame», murmuró con voz temblorosa. Era una oración simple, nacida del sufrimiento, pero también de la fe pura que aún ardía en su pequeño corazón. Nadie alrededor la escuchó. Ningún transeúnte se detuvo a consolarla. Pero ese clamor no se perdió en el viento. Subió al cielo, atravesó la oscuridad, y tocó el corazón de aquel que nunca abandona. El tiempo parecía detenerse. El ruido de la ciudad se desvaneció, y un silencio profundo envolvió la calle. Fue entonces cuando algo extraordinario comenzó a suceder. El aire se llenó de una calidez diferente, como si una luz invisible hubiera descendido sobre ese rincón olvidado. Isabel levantó su mirada y, aunque sus ojos aún estaban llenos de lágrimas, percibió una presencia que no podía explicar. Allí, en medio de la calle fría, una figura luminosa se acercaba. Sus pasos eran suaves, pero cada uno parecía disipar la oscuridad. La niña no sintió miedo, al contrario, sintió paz. Frente a ella estaba Jesús, con su mirada llena de ternura y sus brazos abiertos. No llevaba reproches ni palabras de juicio, solo amor. En ese instante, Isabel entendió algo que jamás olvidaría. Aunque el mundo la había abandonado, Jesús había venido a buscarla. Su oración había sido escuchada, su clamor no había sido ignorado. El corazón de la niña comenzó a latir con fuerza. El frío se desvaneció, el dolor se hizo más ligero. Y cuando Jesús la tomó en sus brazos, Isabel supo que nunca más estaría sola. Ese abrazo no era como los demás. Era un abrazo eterno, capaz de sanar heridas invisibles, capaz de devolverle la esperanza a un corazón quebrantado. Y es aquí donde comienza la verdadera historia. La historia de una niña abandonada que encontró en Jesús no solo un Salvador, sino también un Padre amoroso. La historia de cómo un clamor en medio de la calle puede transformar una vida entera. La historia que hoy también puede tocar tu vida, porque Jesús está tan cerca de ti como lo estuvo de Isabel aquella noche. Antes de continuar con esta historia tan impactante, quiero hacerte una invitación muy especial. Si ya formas parte de esta comunidad, gracias de corazón por acompañarnos cada día. Pero si todavía no lo has hecho, te animo a que revises ahora mismo si ya estás suscrito a este canal. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, podrás recibir cada uno de nuestros mensajes, reflexiones y oraciones que buscan acercarte más a Jesús y fortalecer tu fe en los momentos más difíciles. No dejes pasar esta oportunidad de crecer espiritualmente y de ser parte de una gran familia que camina unida en la esperanza y en el amor de Dios. Hazlo ahora, y sigamos juntos en este camino de fe. El abandono doloroso. El reloj de la ciudad seguía marcando el paso de las horas, pero para Isabel el tiempo parecía haberse detenido en aquel instante en que se quedó sola. El eco de las últimas palabras de su madre, «Ya vuelvo, espérame», resonaba en su mente como una promesa rota que se desvanecía con el viento frío. Había esperado primero de pie, mirando hacia el final de la calle, convencida de que en cualquier momento vería regresar aquella figura conocida que tanto necesitaba. Pero poco a poco la esperanza se fue apagando,
y la certeza amarga del abandono comenzó a instalarse en su pequeño corazón. Isabel se sentó en la acera, abrazando sus rodillas con fuerza, como si ese gesto pudiera protegerla del vacío que la rodeaba. El suelo estaba helado, sus pies descalzos comenzaban a doler, y su estómago crujía de hambre. Pero nada de eso era tan doloroso como el sentimiento de haber sido olvidada. Ella no podía comprenderlo. ¿Cómo era posible que alguien a quien amaba la hubiera dejado así, sin mirar atrás? La niña trataba de convencerse de que todo era un malentendido. Quizás su madre había ido a buscar comida. Quizás volvería con una manta para cubrirla. Quizás, pero el silencio prolongado le iba arrebatando esas ilusiones una por una. Cada minuto que pasaba se convertía en un peso insoportable que caía sobre sus hombros frágiles. Las sombras de la noche se alargaban sobre la calle. Los autos pasaban de largo, los rostros indiferentes de los transeúntes apenas se giraban. Nadie se detenía. Nadie parecía ver el dolor que habitaba en aquellos ojos infantiles. Isabel comenzó a sentirse invisible, como si su existencia no importara, como si su presencia en aquel rincón de la ciudad fuera irrelevante para el mundo entero. El abandono no era solo físico, era también emocional. La niña recordaba los momentos en que había soñado con tener una familia feliz, con risas alrededor de la mesa, con caricias en la frente antes de dormir. Ahora, esas imágenes se volvían lejanas, casi irreales. Lo único real era la soledad que la envolvía. Un viento fuerte sopló de repente, haciéndola estremecer. Sus pequeños brazos se apretaron aún más contra su cuerpo delgado. Miró hacia arriba y vio las estrellas, como si el cielo la observara desde lo alto. Por un momento, deseó desaparecer, dejar de sentir esa angustia que la desgarraba por dentro. Pero su corazón, a pesar de estar herido, todavía conservaba una chispa de esperanza. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste aquí?, susurró entre lágrimas, aunque sabía que nadie respondería. Su voz se quebró en un sollozo, y aquel murmullo se perdió en la inmensidad de la noche. Lo más cruel del abandono es que no solo rompe el vínculo con quien se marcha, sino que deja huellas profundas en quien se queda. Isabel sentía que algo dentro de ella se estaba quebrando, como si el amor que debía protegerla se hubiera transformado en indiferencia. Esa herida invisible dolía más que cualquier frío, más que cualquier hambre. En ese estado de vulnerabilidad, su corazón empezó a latir con un ritmo distinto. Era como si, entre lágrimas y sollozos, algo dentro de ella buscara un refugio más alto, más fuerte, más seguro. Aunque no lo entendía con palabras, estaba a punto de descubrir que el abandono humano nunca puede anular el amor divino. Porque justo cuando el dolor parecía insoportable, Isabel sintió que había alguien escuchando su llanto. Un oído invisible, atento, que no necesitaba palabras elaboradas para comprender el grito de un corazón herido. Esa noche, en medio de su abandono, Isabel no estaba tan sola como creía. Y esa certeza, que comenzaba a nacer en lo más profundo de su alma, sería la puerta hacia un encuentro que cambiaría su destino para siempre. Amado hermano, amada hermana, en este momento quiero abrir un espacio muy especial contigo. Sabemos que cada familia carga con luchas ocultas, con dolores que muchas veces no se dicen en voz alta. Quizás en tu casa se vive una situación difícil, un conflicto que parece no tener salida, un hijo que se ha apartado del camino de Dios, un matrimonio que necesita restauración, un familiar que está sufriendo una enfermedad que desgasta el alma. El clamor del corazón. El silencio de la noche se volvía cada vez más pesado, como si quisiera aplastar con su frialdad el pequeño cuerpo de Isabel. Sus lágrimas habían mojado ya su vestido desgastado, y su respiración entrecortada revelaba la angustia que sentía. El hambre le oprimía el estómago, el frío le entumecía las manos, pero lo que más dolía era el vacío en su pecho, ese hueco imposible de llenar, ese eco de abandono que resonaba una y otra vez. Por un momento, cerró los ojos con fuerza, como si quisiera despertar de una pesadilla. Se abrazó a sí misma, imaginando que eran los brazos de su madre los que la rodeaban. Pero al abrirlos, solo encontró oscuridad, calles vacías y el murmullo lejano de la ciudad que seguía adelante sin detenerse a notar su sufrimiento. Fue entonces cuando algo comenzó a moverse dentro de ella. Una fuerza extraña, como un suspiro profundo del alma, la llevó a levantar la mirada hacia el cielo. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se posaron en las estrellas titilantes. En su inocencia, pensó, quizás desde allá arriba alguien sí me puede escuchar. El corazón de Isabel estaba quebrantado, pero no estaba muerto. A pesar del dolor, aún latía una chispa de fe, una semilla que había sido plantada en algún momento de su corta vida. Recordó vagamente una ocasión en que había escuchado hablar de Jesús.
Una vecina había dicho, «Él nunca abandona a los que confían en él». Esa frase resonó en su mente como un eco lejano, pero suficiente para despertar una esperanza tímida. Con voz temblorosa, y casi en un susurro que parecía perderse en el viento, Isabel pronunció las palabras que brotaron de lo más profundo de su ser. «Jesús, si estás ahí, ayúdame. No me dejes sola». Fue una oración sencilla, pero cargada de verdad. No tenía grandes discursos, ni palabras elegantes, solo un clamor puro nacido del sufrimiento. Cada sílaba estaba empapada de lágrimas. Cada palabra llevaba el peso de su dolor. Al terminar, Isabel permaneció en silencio, como esperando una respuesta. Su corazón latía con fuerza. Una parte de ella pensaba que quizás nada pasaría, que seguiría sola en esa calle fría. Pero otra parte, la más profunda, la más inocente, la más pura, sabía que alguien había escuchado. Ese momento fue diferente a todos los anteriores. No había ruido de autos, no había pasos de gente apresurada. El silencio se volvió denso, pero no como antes. Ahora era un silencio cargado de expectativa, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. El clamor de Isabel no se perdió. No fue un murmullo inútil arrojado al vacío. Fue un grito del alma que atravesó los cielos, llegó al trono de Dios y movió el corazón de Jesús. Porque él mismo había dicho, «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Mateo 7:14. En su inocencia, Isabel había hecho lo que muchos adultos olvidan: clamar con fe, sin máscaras, sin cálculos, solo con el corazón abierto. Y en esa oración, pequeña pero sincera, estaba la llave de un encuentro sobrenatural. Isabel bajó la cabeza de nuevo, agotada, y se recostó contra la pared fría. Sus párpados pesaban, pero su corazón seguía latiendo con fuerza, expectante. Una lágrima más resbaló por su mejilla, y con un hilo de voz repitió, «Jesús, no me dejes». Y fue entonces, en medio de ese clamor, que algo cambió. El aire a su alrededor comenzó a sentirse distinto, como si un calor suave hubiera reemplazado el frío de la noche. No era un calor común, era algo que envolvía su cuerpo y su alma al mismo tiempo. Isabel abrió lentamente los ojos, y aunque aún no comprendía lo que estaba sucediendo, presentía que su oración había sido escuchada. La niña no lo sabía todavía, pero estaba a punto de vivir el momento más importante de su vida. El cielo había respondido a su clamor, y Jesús mismo se acercaba para mostrarle que nunca más volvería a estar sola. Si esta historia está tocando tu corazón y sientes que también necesitas el consuelo y la fuerza de Jesús en tu vida, quiero invitarte a revisar si ya estás suscrito a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás nuestras reflexiones y oraciones, sino que también formarás parte de una comunidad que ora y camina junta en la fe. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para que cada mensaje llegue directamente a ti en el momento en que más lo necesites. Únete hoy y permite que la palabra de Dios siga transformando tu vida. La aparición de Jesús. El silencio se había vuelto tan profundo que Isabel pensó por un instante que el mundo entero se había detenido. El frío de la noche aún rodeaba su pequeño cuerpo, pero algo diferente flotaba en el aire. Era como si una brisa suave hubiera descendido sobre la calle, reemplazando la dureza del viento helado con una calidez inexplicable. La niña abrió lentamente los ojos, limpiando con el dorso de su mano las lágrimas que aún corrían por sus mejillas. Sus sentidos, cansados por el dolor, comenzaron a percibir algo extraño. La oscuridad ya no parecía tan absoluta. Frente a ella, en medio de la calle, una luz tenue comenzó a brillar, primero como una chispa pequeña y luego como un resplandor que crecía con cada segundo. Isabel parpadeó, preguntándose si estaba soñando. Su corazón latía con fuerza, entre el temor y la esperanza. Aquella luz no era como la de las farolas ni como la de los autos. Era distinta, más pura, más viva. Iluminaba la calle con una claridad serena, como si la noche misma se retirara en reverencia. De entre esa luz apareció una silueta. Los pasos eran suaves, casi silenciosos, pero cada vez que avanzaba, la oscuridad retrocedía un poco más. La figura se fue definiendo hasta que Isabel pudo verlo con claridad. Un hombre vestido con túnica blanca, con un rostro sereno y lleno de bondad, y unos ojos que reflejaban ternura infinita. Era Jesús. La niña no necesitó que nadie se lo dijera. Su corazón lo reconoció antes que su mente pudiera comprenderlo. Esa presencia transmitía paz, un amor indescriptible, una seguridad que ninguna palabra podía explicar. Isabel, que había pasado horas sintiéndose invisible para el mundo,
de pronto se sintió completamente vista, completamente amada. Jesús se acercó despacio, inclinando ligeramente su rostro hacia ella. En sus labios se dibujaba una sonrisa que no juzgaba, sino que acogía. Sus ojos brillaban como estrellas, pero no con frialdad, sino con la calidez de un sol que amanece después de una larga noche. Isabel, dijo con voz suave, pero firme, una voz que parecía atravesar no solo el aire, sino también su corazón. No tengas miedo, estoy aquí. Al escuchar su nombre, la niña sintió un estremecimiento. Nadie se había detenido a pronunciarlo aquella noche. Nadie se había preocupado por ella. Y, sin embargo, Jesús la llamaba como si siempre la hubiera conocido, como si su vida entera estuviera escrita en su corazón. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio. Intentó hablar, pero su voz apenas salió como un susurro. ¿De verdad viniste por mí? Jesús asintió con ternura. Siempre estuve contigo. Aunque otros te hayan dejado, nunca estuviste sola. Te escuché cuando me llamaste, y ahora estoy aquí para ti. El corazón de Isabel se llenó de algo que nunca había experimentado: certeza. Ya no era una niña perdida en la calle. Estaba delante de aquel que la había escuchado, de aquel que había respondido a su clamor. Jesús dio un paso más, y cada movimiento suyo parecía transformar el ambiente. El frío se desvanecía, la tristeza retrocedía, y la oscuridad ya no tenía poder. Isabel podía sentir que aquel encuentro no era un sueño, sino la realidad más profunda que jamás había vivido. Por primera vez en horas, la niña dejó de abrazarse a sí misma. Lentamente, abrió sus pequeños brazos, como si su corazón le dijera que estaba lista para recibir aquello que había anhelado desde siempre: un abrazo verdadero, un abrazo que sanara sus heridas. Jesús extendió sus brazos hacia ella, con un gesto lleno de amor incondicional. En ese momento, Isabel comprendió que ese instante marcaría un antes y un después en su vida. Ya no era una niña abandonada, era una hija amada, buscada y encontrada por el Salvador. La calle fría, testigo de su dolor, se convirtió en escenario de un milagro. La soledad fue reemplazada por la presencia de aquel que nunca abandona. Y mientras el resplandor de Jesús envolvía a Isabel, la promesa silenciosa de un nuevo comienzo comenzaba a nacer en su corazón. La niña dio un paso hacia adelante, temblando no por miedo, sino por la intensidad del momento. El mundo entero parecía haberse reducido a ese encuentro sagrado. Y entonces, finalmente, cayó en los brazos de Jesús. Pero ese abrazo lo cambiaría todo. El abrazo que lo cambió todo. Cuando los pequeños brazos de Isabel se abrieron con timidez y los de Jesús se extendieron hacia ella, el tiempo pareció detenerse. Todo alrededor quedó en silencio, como si la misma creación estuviera contemplando ese instante sagrado. El frío de la noche ya no importaba, la soledad de la calle había desaparecido. Lo único que existía era ese encuentro entre una niña herida y el Salvador que venía a restaurar su corazón. Jesús la abrazó con ternura, inclinándose para envolver su frágil cuerpo en sus brazos fuertes y llenos de amor. Isabel sintió como un calor profundo recorría todo su ser. No era un calor físico cualquiera, sino una calidez que penetraba hasta lo más íntimo de su alma, sanando cada rincón roto, cada herida invisible, cada recuerdo doloroso de abandono. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel dejó de llorar por miedo y comenzó a llorar de alivio. Cada lágrima que caía sobre el hombro de Jesús era como una carga que se desprendía de su corazón. Ese abrazo no le pedía nada, no la juzgaba, no la condicionaba. Era un abrazo puro, eterno, capaz de decirle sin palabras: eres amada. Nunca más estarás sola. Isabel apoyó su cabeza en el pecho de Jesús, y allí escuchó algo que la sorprendió: el latido de su corazón. Era un latido firme, constante, lleno de vida. Ese sonido se convirtió en una melodía que acallaba sus temores y le devolvía la seguridad que había perdido. Te esperé, susurró Isabel entre sollozos, como confesando todo el dolor acumulado. Jesús acarició suavemente su cabello y respondió con voz serena: y yo siempre estuve esperándote. Aunque los hombres fallen, mi amor nunca falla. En ese instante, el peso del abandono se rompió como cadenas que caen al suelo. La niña que se había sentido invisible, olvidada y rechazada, ahora estaba siendo sostenida por los brazos más seguros del universo. Isabel ya no era la niña abandonada en una calle fría, era una hija abrazada por el mismo Hijo de Dios. El abrazo no duró segundos, sino que se extendió en un tiempo sagrado, donde la eternidad parecía haberse filtrado en la tierra. Cada segundo que pasaba,
Isabel sentía que una nueva vida nacía dentro de ella. El miedo se transformaba en paz, la tristeza en gozo, la soledad en compañía. Jesús no necesitaba explicarle con palabras lo que estaba sucediendo. Ese abrazo era la respuesta a todas sus preguntas, la cura para todas sus heridas, el refugio que había buscado en vano entre los hombres. Allí, en los brazos de Cristo, Isabel encontró el hogar que siempre había anhelado. Al levantar un poco su rostro, con los ojos aún húmedos, la niña miró a Jesús y preguntó, ¿Me dejarás algún día? Jesús le sostuvo la mirada con ternura infinita y contestó, Jamás. Aunque todos se aparten de ti, yo permaneceré. Yo soy tu refugio eterno. La certeza de esas palabras quedó grabada en lo más profundo de su ser. Isabel cerró los ojos de nuevo y se aferró más fuerte al abrazo, como si no quisiera que terminara nunca. Y en realidad, no terminaría, porque aunque la visión pasara, la promesa de Jesús sería eterna. Ese momento se convirtió en el centro de su vida, en la herida que se transformó en cicatriz de victoria, en la prueba viviente de que Dios escucha el clamor de los pequeños y los levanta de la ceniza para vestirlos de esperanza. La calle que antes era símbolo de dolor, ahora brillaba bajo la luz de ese encuentro. No había espectadores humanos, pero el cielo entero celebraba que una niña había sido encontrada, restaurada y abrazada por aquel que da sentido a la vida. Y así, lo que comenzó como una noche de abandono, se transformó en el inicio de una historia de redención. Isabel ya no tendría que cargar con el título de niña abandonada, porque desde aquel instante llevaba un nuevo nombre en su corazón, hija amada de Jesús. El abrazo lo había cambiado todo. El milagro inesperado. Después de aquel abrazo que había transformado su mundo, Isabel aún permanecía entre los brazos de Jesús, sintiendo como cada latido suyo llenaba de paz su corazón. El frío de la calle había desaparecido, pero más importante aún, la sensación de abandono y miedo que la había acompañado toda su vida comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, el milagro que estaba a punto de vivir no se limitaba a sentirse amada en ese instante. Iba a cambiar por completo su destino. Isabel levantó su rostro hacia Jesús, con lágrimas que todavía caían por sus mejillas, y le susurró con voz temblorosa. Nunca había sentido algo así. ¿Esto es real? Jesús la miró con ternura infinita y respondió. Todo lo que sientes es real, Isabel. Nunca más estarás sola. Yo he escuchado tu clamor desde que nadie más lo hacía. En ese momento, la niña sintió un calor recorrer todo su cuerpo, pero no era solo el calor del abrazo. Era como si cada una de sus heridas emocionales se estuviera cerrando al instante. La soledad, el miedo, la tristeza, la sensación de abandono, todo se disolvía bajo la presencia de Jesús. Pero él aún tenía algo más preparado, algo que Isabel no podía imaginar. Jesús la tomó de la mano y la llevó a un pequeño rincón de la calle que parecía más iluminado, como si la luz del cielo hubiera descendido para crear un espacio seguro y sagrado solo para ella. Allí, sobre un banco vacío, Isabel vio algo extraordinario. Una bolsita con pan y agua, cuidadosamente colocada. Era sencillo, pero suficiente para calmar su hambre y recordarle que el cuidado divino también llega a las necesidades más prácticas. La niña abrió la bolsa y, al tocarla, comprendió que no se trataba de un simple alimento. Era un mensaje de amor. Jesús le sonrió y le dijo, «Nunca te faltará lo que necesitas. Así como he estado contigo en tu abandono, seguiré proveyendo para ti». Isabel sintió una alegría que no cabía en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, pudo imaginar un futuro sin miedo. Comprendió que aquel encuentro no era solo un instante de consuelo, sino un milagro que transformaba su vida. Su corazón herido estaba siendo reconstruido, y su destino empezaba a llenarse de esperanza. Mientras caminaban juntos por la calle ahora iluminada por la luz de la fe, Isabel comenzó a sentir algo más profundo. Una confianza que iba más allá de cualquier circunstancia. Su mirada se levantó hacia el cielo estrellado y dijo con voz firme, aunque aún pequeña, «Gracias, gracias, Jesús, por no dejarme sola». Jesús la abrazó nuevamente y le susurró al oído. Este es solo el principio. Donde otros te abandonaron, yo te abrazo. Donde nadie creyó en ti, yo creo en ti. Tu vida tiene un propósito y un milagro detrás de cada prueba que viviste. Isabel sintió como cada palabra calaba en lo más profundo de su alma. Todo su dolor comenzaba a transformarse en fuerza, y cada lágrima derramada se convertía en semilla de esperanza. El milagro no era solo recibir alimento o consuelo, sino descubrir que había sido buscada, escuchada y encontrada por aquel que nunca falla. La calle que antes parecía oscura y cruel ahora brillaba con una luz nueva. Los sonidos de la ciudad volvían,
Pero Isabel ya no los percibía con miedo. Lo sentía como un telón de fondo para la música de su corazón renovado. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la niña abandonada en la calle. Ahora era Isabel, hija amada de Jesús, sostenida por un amor que trasciende cualquier dolor humano. Y mientras se aferraba a él, comprendió que este milagro no era solo para ella. Su historia sería un testimonio vivo de que incluso en los momentos más oscuros, Dios escucha, responde y transforma el destino de quienes confían en él. La noche continuaba, pero Isabel ya no la temía. Su corazón estaba lleno de una luz que ningún abandono podría apagar, y su vida había recibido un giro que ningún ser humano podría haberle dado. El milagro inesperado había llegado, y era eterno. La oración poderosa. Isabel, aún sostenida en los brazos de Jesús, sintió que su corazón latía con una fuerza que nunca había experimentado. El dolor y la soledad de la calle habían quedado atrás, y por primera vez en su corta vida, comprendió el poder de la fe verdadera. Pero aquel encuentro no solo era un regalo, era una enseñanza viva de cómo la oración, hecha desde el corazón, puede cambiar destinos y abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Jesús la miró con ternura y le dijo: Ahora quiero enseñarte algo, Isabel. La oración no es solo pedir. Es un puente que conecta tu corazón con el mío, un canal de amor y confianza que nunca falla. Isabel escuchaba atentamente, cada palabra llenando su alma de seguridad. Inspiró profundamente, y con voz tímida, casi susurrando, comenzó a repetir junto a él: Señor, hoy te entrego mi corazón, te entrego mi miedo, mi dolor, mi soledad, y confío en ti. El viento de la noche se volvió más suave, como si escuchara sus palabras y respondiera con calma y paz. Isabel continuó, mientras las lágrimas aún recorrían sus mejillas: Ayúdame a caminar siempre contigo, a sentir tu amor en los momentos difíciles, a nunca perder la fe aunque todo parezca oscuro. Señor, yo sé que tú me escuchas. Jesús la sostuvo con más firmeza y le dijo: No solo te escucho, Isabel. Yo actúo. Cada oración que nace de un corazón puro tiene un poder inmenso. Hoy, tu clamor me trajo hasta aquí, y eso es solo el comienzo de todo lo que haré en tu vida. Isabel cerró los ojos y, por primera vez, sintió una conexión directa con Dios que la llenó de valor. Su oración se volvió más confiada, más fuerte, y algo dentro de ella comenzó a cambiar de manera profunda. El miedo se transformaba en esperanza, la tristeza en gozo, la soledad en compañía divina. Señor Jesús, continuó, ayúdame a crecer con fe, a confiar siempre en tu presencia, a saber que nunca me abandonarás. Gracias por escucharme y abrazarme cuando nadie más lo hacía. Gracias por tu amor, que es más grande que todo. La luz a su alrededor brillaba ahora con más intensidad, y cada palabra de Isabel parecía resonar en la calle, en la ciudad, y hasta los corazones de quienes habían olvidado cómo creer. Era un momento sagrado, un instante donde el cielo y la tierra parecían unirse para mostrar que la oración verdadera mueve montañas y transforma vidas. Jesús la abrazó nuevamente y susurró: Recuerda, Isabel, cada vez que ores desde el corazón, yo estaré contigo. No hay oración demasiado pequeña ni corazón demasiado roto que yo no pueda alcanzar. Tu fe es el inicio de los milagros que aún te esperan. Isabel sintió que un calor profundo recorría su cuerpo, y con cada respiración, cada palabra, cada súplica, su espíritu se llenaba de fortaleza. Comprendió que la oración no solo es pedir ayuda, es un acto de confianza y entrega total a Dios, y que incluso en los momentos de oscuridad, Él escucha y responde. Mientras la ciudad seguía su ritmo habitual, Isabel permanecía en aquel rincón iluminado, aprendiendo que el poder de la oración no depende del lugar ni del tiempo, sino de la sinceridad del corazón. Sus manos se unieron con firmeza y sus labios continuaron pronunciando palabras que, aunque sencillas, tenían la fuerza de quienes confían plenamente en Dios. Gracias, Jesús, susurró, por nunca abandonarme, por abrazarme cuando nadie lo hacía y por enseñarme a orar con el corazón abierto. Que mi vida siempre refleje tu amor y tu presencia. El aire a su alrededor parecía vibrar con la respuesta de Dios. Y en aquel momento, Isabel comprendió que la oración no era solo un recurso en la necesidad, sino la llave que le permitiría mantener la conexión con el Salvador durante toda su vida. Cada lágrima derramada, cada palabra susurrada, cada suspiro de esperanza se convirtió en un acto de fe que jamás sería olvidado. Y así, en medio de la noche, la niña aprendió que la verdadera fuerza de la oración no está en lo que pedimos, sino en el corazón que confía, en la fe que se entrega y en la certeza de que Jesús siempre responde, aunque de maneras que a veces no comprendemos.
El mensaje para tu vida hoy. Isabel se encontraba de pie en la calle donde había sido abandonada, pero ya no era la misma niña que había llorado horas atrás. La luz del amanecer comenzaba a iluminar suavemente los edificios y las aceras, y en su corazón había nacido una certeza que ninguna oscuridad podría borrar. Jesús nunca la había abandonado. Cada lágrima, cada miedo, cada momento de soledad había sido escuchado, y ahora su vida estaba transformada para siempre. El encuentro con Jesús, el abrazo que la cubrió de amor y la oración que elevó desde lo más profundo de su corazón, le habían enseñado una lección que no olvidaría jamás. El amor divino es inquebrantable, y la fe sincera tiene un poder transformador que puede cambiar incluso los destinos más dolorosos. Isabel comprendió que, aunque los seres humanos puedan fallar, Dios siempre cumple su promesa de cuidar y guiar a quienes confían en Él. Hoy, querida alma que escucha esta historia, este es el mensaje que quiero compartir contigo. No importa cuán grande sea tu dolor, cuán profunda tu soledad o cuán difícil parezca tu situación, nunca estás solo. Como Isabel, puedes sentir que el mundo te ha olvidado, que tus súplicas caen en el vacío, que tu corazón está lleno de miedo y tristeza. Pero hay un amor que trasciende todo eso, un abrazo eterno que te espera cuando más lo necesitas, el amor de Jesús. No tengas miedo de clamar, de abrir tu corazón y de entregarte completamente. La oración poderosa no necesita palabras complicadas ni gestos extraordinarios. Solo requiere sinceridad, fe y un corazón dispuesto a confiar. Cuando oras desde la verdad de tu ser, Dios escucha. Él actúa. Él transforma lo imposible en posible y lo oscuro en luz. Recuerda que los milagros no siempre llegan de la manera que esperamos, pero cada acto de fe abre la puerta a lo extraordinario. Isabel no solo recibió un abrazo que sanó su alma, sino también la certeza de un camino lleno de esperanza y propósito. Asimismo, tú puedes recibir hoy un milagro en tu vida, en la forma de paz, consuelo, fortaleza o la respuesta a esa oración que guardas en silencio. Jesús le dijo a Isabel: nunca más estarás sola. Cada vez que sientas miedo, cada vez que dudes de tu valor, recuerda que yo estoy contigo. Tu vida tiene un propósito, y yo estaré a tu lado en cada paso del camino. Y ese mismo mensaje es para ti. Si hoy sientes que el abandono te rodea, si la tristeza parece no tener fin, si las dificultades te aplastan, recuerda que hay alguien que nunca falla, que nunca olvida tu nombre, que te conoce y te ama infinitamente. Él escucha tu clamor, responde a tu oración y te cubre con su abrazo. Por eso, hoy te invito a abrir tu corazón. Confía en Jesús como lo hizo Isabel. Permite que su amor entre en tu vida, transforme tu dolor y renueve tu esperanza. No importa cuán rota te sientas, cuán oscura parezca tu situación, Él puede convertir tus lágrimas en alegría y tu soledad en compañía eterna. Que la historia de Isabel sea un recordatorio vivo de que el amor de Dios es más grande que cualquier dificultad, y la oración verdadera es un puente hacia los milagros que estás esperando. Cada día es una nueva oportunidad para acercarte a Él, para confiar, para entregar tus temores y recibir fuerza, paz y dirección. Cierra tus ojos un momento, respira profundo y dile a Jesús desde tu corazón: Señor, aquí estoy, te necesito. Confío en ti, guíame y abrázame como a Isabel. Hoy puede ser el comienzo de tu milagro. Hoy puede nacer una nueva esperanza en tu vida. Hoy, Jesús te dice a ti: nunca más estarás solo. Yo estoy contigo, y siempre lo estaré.